La caridad y sus frutos, por Jonathan Edwards. Noveno sermón. La caridad contraria a un espíritu criticador. No guarda rencor. 1 Corintios 13:5. Observé que después que el apóstol mostró cómo la caridad era contraria al orgullo y egoísmo, entonces muestra que es contraria a dos cosas, que son ordinariamente los frutos de esas disposiciones malas, a saber, un espíritu iracundo y un espíritu criticador. Ya he hablado del anterior, y ahora vengo al posterior. De modo que el asunto que ahora quisiera insistir es este, a saber, doctrina, que un espíritu cristiano es contrario a un espíritu criticador, o en otras palabras, es contrario a una disposición a juzgar sin caridad a los demás. La caridad, en el uso vulgar de la expresión, significa comúnmente una disposición a pensar lo mejor de los demás cuando el caso lo permita. Pero esto, he mostrado antes, no es en la Escritura el significado de la palabra caridad, sino sólo un fruto de ella, o una manera de ejercerse. La caridad es enormemente más extensa, significando lo mismo que amor cristiano o divino, y así siendo la suma del espíritu cristiano, como la palabra es usada en la Escritura. Por tanto, aquí hallamos que el juzgar con caridad solo es mencionado entre muchos otros buenos frutos de la caridad expresada aquí, como los otros frutos de la caridad negativamente, o al negar el fruto contrario, a saber, censura o una disposición no caritativa a juzgar o censurar a los demás. Al hablar de este punto quisiera, primero, mostrar en qué consiste la censura o el criticismo. Segundo, mencionar algunas cosas en las que aparece ser contrario a un espíritu cristiano. Primero, quisiera mostrar en qué consiste un espíritu crítico o una disposición no caritativa a juzgar a los demás. Consiste en una disposición a pensar mal de los demás, o a juzgarlos mal con respecto a tres cosas, a saber, de sus estados, de sus cualidades y de sus acciones. Primero, un espíritu criticador aparece en un atrevimiento a juzgar mal los estados de los demás, es decir, criticar a aquellos que profesan la religión y condenarlos por ser hipócritas. Aquí deben ser evitados los extremos. Algunas personas son muy aptas a ser positivas por cosas pequeñas que observan en los demás, en determinar que son hombres piadosos, y otros atrevidos por cosas pequeñas a ser positivos en condenar a los demás, de que no tienen la menor gracia en sus corazones y que no conocen nada sobre la religión vital y experimental. Toda positividad en un asunto de esta naturaleza parece no tener garantía por la palabra de Dios. Dios parece haber reservado la determinación positiva del estado de los hombres en su propia mente, como el único escudriñador del corazón, y quien prueba los riñones, o el corazón en otras traducciones, de los hijos de los hombres. Las personas son culpables de criticismo al condenar el estado de los demás, cuando lo harán por cosas que no son evidencia de estar en un estado malo, como cuando las personas condenarán a otras como hipócritas por cuenta de los tratos providenciales de Dios con ellos, como los 3 amigos de Job, que lo condenaron como hipócrita por las aflicciones poco comunes que enfrentó, o cuando los condenan por aquellos fallos que ven en ellos, que no son mayores que los que son, a menudo, incidentes en los hijos de Dios, y puede que no sean mayores o no tan grandes como los de ellos mismos, aunque piensen bien de sus propios estados. O cuando las personas condenarán a otros que deben ser hombres carnales, por diferir de ellos en opinión en algunos puntos que no son fundamentales. O cuando las personas juzgan mal el estado de los demás por lo que observan en ellos,
por falta de dar debidas permisiones, por sus temperamentos naturales y por sus maneras de educación y otras desventajas peculiares en las que se empeñan. Segundo, un espíritu criticador aparece en una disposición a juzgar mal las cualidades de los demás, pasar por alto sus buenas cualidades y pensar que están destituidos de ellas cuando no lo están, o quitarle importancia, o magnificar sus malas cualidades y darle más importancia a ellas de la que tienen, o acusarlos de esas cualidades malas de las cuales ellos están libres. Algunos hombres son muy aptos a acusar a los demás de ignorancia y necedad y otras cualidades despreciables que de ninguna manera merecen que sean estimadas así por ellos. Algunos parecen estar muy aptos a abrazar una opinión muy baja y despreciable de los demás, y así representarlos a los demás, cuando un espíritu caritativo discerniría muchas cosas buenas en ellos, y libremente reconocerían que ellas son personas que no deben ser despreciadas. Y algunos están preparados para acusar a otros de esas cualidades moralmente malas de las que ellos están libres, o al menos acusarlos de ellas en un grado mucho mayor que lo que realmente son. Así, algunos tienen un prejuicio contra algunos de sus prójimos que ven como hombres mucho más orgullosos, o más rencorosos y maliciosos que lo que son realmente. Por algún prejuicio profundo que han recibido contra ellos, están preparados a concebir que tienen toda manera de cualidades malas y no buenas. Ellos les parecen que son un tipo de hombres sumamente orgullosos y codiciosos y egoístas, cuando puede que a otros aparecen bien. Otros ven muchas cualidades buenas y aquellas cualidades que son contrarias a estas malas. Tercero, un espíritu criticador aparece en una disposición a juzgar mal de las acciones de los demás. Por acciones, aquí quisiera ser entendido todos los actos externos, voluntarios del hombre, sea que consistan en palabras o hechos. Un espíritu criticador, al juzgar mal las acciones de los demás, consiste en dos cosas. Primero, al juzgarlos como culpables de malas acciones sin esa evidencia que limita tal juicio. Un espíritu sospechoso, celoso, por el que las personas son aptas a ser celosas de los demás, de ellos ser culpables de tal y tal cosa cuando no tienen evidencia de eso. Es un espíritu no caritativo y contrario al cristianismo. Algunas personas son muy libres a criticar a los demás con respecto a aquellas cosas que suponen que hacen fuera de la vista de ellos. Ellos juzgan que han cometido tal y tal maldad en secreto y escondidos de los ojos de los hombres, o que han hecho así o dicho así entre sus compañeros o aquellos que están unidos con ellos en el mismo partido o plan, aunque ellos lo mantengan escondido de los demás que no están en el mismo interés. Estas son las malas sospechas referidas y condenadas en 1 Timoteo 6:4. Muy comúnmente, las personas muestran un espíritu muy poco caritativo y criticador con respecto a los demás, por ser atrevidos a tomar malas informaciones de personas. Meramente oír una mala información volando de una persona está lejos de ser evidencia suficiente contra personas que han sido culpables de lo que es informado. Sin embargo, es una cosa muy común que las personas juzguen a los demás por ningún otro fundamento. Cuando oyen que los demás han hecho o dicho esto o aquello, ellos concluyen que es así inmediatamente, sin más indagación, aunque nada sea más incierto y más comúnmente se demuestre falso que fama común. Y algunos están preparados para capturar mala información. Les parece agradable oír algo muy malo informado de algunos otros. Tienen un espíritu que es codicioso de ello. Es como si fuera comida para ellos, y por eso fácilmente y rápidamente lo toman como verdadero, sin examinarlo, contrario al carácter de aquel que permanece en el tabernáculo de Dios y habita en su monte santo, dado en Samuel 15:3. No admite reproche alguno contra su vecino.
Un malhechor se dice que da oídos a labios falsos. Proverbios 17:4. El malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Segundo, otra manera en la cual un espíritu criticador se revela con respecto a las acciones de los hombres es en una disposición a hacer una interpretación mala de las acciones de los hombres, no sólo al juzgar qué cosas son hechas por ellos cuando no tienen evidencia suficiente, pero a hacer una interpretación mala de esas acciones, que son evidentes, cuando admitirán una buena interpretación. Muy a menudo el plan y fin de un hombre en la acción es secreto, pero las personas comúnmente son muy atrevidas a criticar con respecto a eso. Y esto es un tipo de criticismo y juicio no caritativo, tan común o más común que cualquier otro. Así, es muy común que los hombres, cuando tienen prejuicios contra otros, hacen interpretaciones malas de esas acciones o discursos de los demás que aparentemente son buenas y como si fueran realizadas en hipocresía, y especialmente en la gestión de asuntos públicos o asuntos de los cuales los demás están involucrados con ellos. Si alguna cosa es dicha o hecha en la que hay una pretensión de preocupación por el bien público, o por el bien de sus prójimos, o la honra de Dios, o el interés de la religión, otros estarán preparados para juzgar que esto es todo en hipocresía, que el plan realmente es sólo para promover su propio interés o avanzarse, que ellos sólo están lisonjeando a otros, que ellos tienen algún plan malo todo el tiempo en sus corazones. Pero aquí puede ser indagado en dónde yace el mal de juzgar mal de los demás, porque no todo juicio malo de los demás es ilícito. Primero, hay algunas personas que son puestas a propósito para ser jueces en sociedades civiles e iglesias, que deben juzgar imparcialmente las acciones de otros que propiamente caen bajo su conocimiento, sean buenas o malas, y a dictar sentencias según lo que sean, aprobar el bien y condenar el mal según la evidencia y la naturaleza de sus acciones, y el acuerdo o desacuerdo con esa ley que es la regla del juez. Y segundo, personas particulares en estos juicios privados que hacen de los demás no son obligados a despojarse de razón, a juzgar bien de los demás claramente contra la razón. La caridad cristiana no es una cosa fundada en el hundimiento de la razón, pues existe la más dulce armonía entre el cristianismo y la razón. Y por eso no debemos prohibir juzgar mal de personas cuando hay evidencia pura y clara de ser acusados del mal. No debemos ser culpados cuando juzgamos a aquellos hombres malvados, pobres, sin Cristo, desdichados, que dan prueba flagrante de ello por un camino de acciones malas. 1 Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Es decir, los pecados de algunos hombres son plenos, testimonios claros contra ellos de que son suficientes para condenarlos como hombres malvados a la vista del mundo, incluso antes de que el día del juicio venga, en el que se revelarán los secretos del corazón. Y así las acciones de los hombres da tal evidencia clara de la maldad de sus intenciones, que no es juzgar los secretos del corazón, juzgar que sus planes y fines sean mal logrados. Por tanto, todo juicio malo del Estado o cualidades o acciones de los demás no es un criticismo no caritativo, pero el mal del juicio en el que consiste el criticismo está en dos cosas. Primero, al juzgar mal los demás cuando la evidencia no lo obliga, cuando los hombres piensan mal de los demás, cuando el caso muy bien permite que juzguen bien de ellos, cuando aquellas cosas que parecen estar en favor de ellos son pasadas por alto, y aquellas cosas que están contra ellos solo son reconocidas y son magnificadas,
y es puesto demasiado énfasis en ellas. Y cuando las personas son repentinas y precipitadas a juzgar y condenar a los demás, cuando tanto la prudencia y caridad los obliga a suspender sus juicios hasta que sepan más del asunto, hasta que hayan indagado más completamente y examinado todas las circunstancias. Las personas muy a menudo muestran mucha falta de caridad e imprudencia en criticar libremente a los demás antes de que oigan lo que tienen que decir por sí mismos. Proverbios 18:13. Al que responde palabra antes de oír, le es necedad y vergüenza. Segundo, en complacerse al juzgar mal a los demás. Las personas pueden juzgar mal de los demás por evidencia clara y pura que les constriñe a ello, pero puede que les sea doloroso, que sean obligados a juzgar como hacen. Como cuando un padre tierno oye de algún gran crimen de un hijo con tal evidencia que no puede sino pensar que es verdad. Pero muy a menudo el juicio es hecho contra otros de tal manera que les gusta estar complacidos en tal juicio. Son tan atrevidos a juzgar mal y juzgar con tal pequeña evidencia y llevar el asunto a tales extremos en juicio que muestra que sus inclinaciones están en ello. Aman pensar lo peor de ellos. Tal complacencia al juzgar mal de los demás es también manifestado por ser atrevidos a declarar sus juicios y a hablar tanto como pensar mal de ellos. Y puede que sea al hablar de ello con ridículo y un aire de desprecio y placer en la voz y rostro, o con un aire de amargura y malignidad de espíritu. Cuando el juzgar mal de los demás es contra sus inclinaciones, las personas son lentas en criticar a los demás. Ellos serán muy cautelosos y no irán más que a lo que la evidencia les obligue. Pensarán lo mejor que la naturaleza del caso admita y harán la mejor interpretación de las palabras y acciones de los demás. Y cuando ellos estén obligados contra sus inclinaciones a pensar mal del otro, no les será placentero declararlo, sino que serán tardíos para hablar de ello. Vengo ahora a la segunda cosa bajo la doctrina, a saber, segundo, mostrar cómo tal espíritu criticador es contrario a un espíritu cristiano. Primero, es contrario a amar a nuestro prójimo, lo cual aparece por tres cosas. Primero, vemos que personas son muy tardías para juzgar mal de sí mismos. Están muy preparados a pensar bien de sus cualificaciones y así son atrevidos a pensar lo mejor de sus propios estados. Si hay alguna cosa que se asemeja a la gracia, son sumamente aptos a pensar que sus estados es bueno, y así están preparados a pensar bien de sus propios dichos y hechos, y muy tardíos a pensar mal de sí mismos. Y la razón es que tienen un gran amor a sí mismos, y por eso, si amasen a su prójimo como a sí mismos, el amor tendría la misma tendencia con respecto a ellos. Segundo, vemos que las personas son tardías en juzgar mal de aquellos quienes ellos aman. Así lo vemos en los hombres hacia aquellos que son sus amigos particulares. Y así es en padres hacia sus hijos. Están muy preparados para pensar bien de ellos, pensar lo mejor de sus cualificaciones naturales y morales. Son mucho más tardíos que los demás a asumir malas informaciones de ellos y lentos en creer lo que es dicho en contra de ellos. Son atrevidos a darle la interpretación más favorable de sus acciones, y la razón es porque ellos los aman. Tercero, vemos también que es universalmente así, que donde odio y espíritu malo en contra de los demás predomina más, ahí predomina más un espíritu criticador. Vemos que cuando las personas se pelean y hay una diferencia entre prójimos, y surge ira y prejuicio, y es contraída una mala voluntad, ahí hay un atrevimiento a juzgar lo peor de sus prójimos, en contra de quienes tienen un resentimiento, y una aptitud a pensar lo peor de sus cualificaciones.
Ellos imaginan que descubren muchísimas cualidades malas en ellos y aquellas que son muy malas, y están aptos a abrazar celos de ellos y de lo que hacen cuando están a sus espaldas, y atrevidos a escuchar malos informes de ellos y a creer cada palabra, y aptos a hacer la peor interpretación de lo que dicen o hacen. Y muy comúnmente hay un atrevimiento a pensar mal de sus condiciones, a criticarlos como personas sin gracia. Así es en casos de diferencia entre personas particulares, y vemos lo mismo en casos de diferencias entre dos partidos. Estas cosas muestran que es por falta de amor cristiano a prójimos y el predominio de un espíritu contrario que surge el criticismo. Segundo, un espíritu criticador manifiesta un espíritu orgulloso, que el contexto declara que es contrario al espíritu cristiano, pues es dicho, la caridad no es jactanciosa, no se envanece. Un atrevimiento a juzgar y criticar a los demás muestra una disposición orgullosa, como si fueran libres de tales faltas y manchas con las que se ocupan y son amargos en acusar a los demás, y por lo cual los critican y condenan. Esto es implicado en Mateo 7, 1, 3 al 5. No juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Si los hombres fueran humildemente sensibles de sus propios fallos, ellos no serían muy atrevidos o muy agradados en juzgar a los demás, pues como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Proverbios 27:19. Existen las mismas cabezas de corrupción en el corazón de un hombre que en otro. Y si esos hombres que están más ocupados en criticar a los demás solo mirasen su interior y seriamente examinasen sus propios corazones y vidas, ellos generalmente podrían ver las mismas disposiciones y las mismas cosas, el mismo tipo de comportamiento en un momento u otro, por lo cual juzgan a otros, o al menos cosas muy parecidas a ellos. Y una aptitud a juzgar y condenar muestra una disposición arrogante, orgullosa. Tiene una pretensión de las personas ponerse por encima de los demás, como si fueran aptos a ser los señores y jueces de sus consiervos, como si fueran aptos a que ellos permanezcan o caigan por su sentencia. Esto parece ser implicado en Santiago 4:11. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Es decir, no actúas como un consiervo o alguien que está debajo de la ley al igual que él, pero como el dador y juez de la ley. Por tanto, sigue en el siguiente verso, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Así en Romanos 14:4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Aplicación. Primero, el uso puede ser de reprobación a aquellos que comúnmente se dan la libertad para hablar mal de otros. Si pensar mal debe ser tan condenado, ciertamente es aún en un mayor grado ser condenado cuando las personas no solo se permiten pensar, sino hablar mal de los demás, y calumnian a otros con sus lenguas. Esa maledicencia que es contra prójimos a sus espaldas consiste mucho en criticarlos o expresar sus pensamientos no caritativos y juicios de personas y comportamiento.
Y por eso hablar mal de otros y juzgar a otros es puesto por la misma cosa en la Escritura, como en el anteriormente mencionado Santiago 4:11. ¿Con qué frecuencia condena la Escritura calumniar y hablar mal? Salmo 50, 19 y 20. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Y Tito 3, 1 al 3. Que a nadie difamen, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. 1 Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las difamaciones. Y es mencionado como parte del carácter de aquellos que son ciudadanos de Sión y habitarán en el Monte Santo. Salmo 15:3. No calumnia con su lengua. Por tanto, indaga si no has hecho esto mucho. ¿No has sido libre y frecuente en criticar a los demás, expresando tus pensamientos duros de ellos, y especialmente aquellos con quienes has tenido alguna diferencia, o quienes han sido de un partido opuesto? ¿Y aún no es una práctica que te permites, si es considerado lo contrario que es a tu profesión cristiana? Segundo, uso puede ser de advertencia a todos, contra el pensar con críticas y hablar mal de los demás, puesto que se aprobarían como dignos del nombre de cristianos, y además de las cosas que ya han sido mencionadas, sean consideradas 2 o 3 cosas. Primero, ¿con qué frecuencia, cuando la verdad llega a aparecer plenamente, hacen cosas que parecen mucho mejores a respecto de los demás que como estaban las personas al principio preparadas para juzgar? Hay muchos ejemplos en la Escritura. Cuando los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la mitad de la tribu de Manasés habían construido un altar cerca del Jordán, el resto de sus hermanos lo oyeron y concluyeron al rato que era un desvío del Señor, y resolvieron ir a la guerra precipitadamente contra ellos. Pero cuando la verdad salió a la luz, se demostró lo contrario. Entonces se demostró que ellos habían construido ese altar para un buen fin, como puedes ver en el capítulo 22 de Josué. Elí pensaba que Ana bebió cuando vio sus labios moverse, pero cuando la verdad salió a la luz, era bien lo contrario. Ella estaba orando y derramando su alma delante de Dios, como está en 1 Samuel, primer capítulo, versos del 12 al 16. Así David concluyó por lo que Siba le dijo, que Mefiboset había manifestado un espíritu rebelde, traicionero, contra su corona, y hasta el momento concluyó que actuó por un juicio criticador, enormemente para el mal de Mefiboset. Pero cuando la verdad salió, fue bien lo contrario, como en 2 Samuel 16, 3, 4, junto con 2 Samuel 19, 24 y 25. Elías juzgó mal del estado de Israel, que nadie era verdadero adorador de Dios sino él. Pero cuando Dios le dijo la verdad, se demostró lo contrario, a saber, que había 7,000, como en 1 Reyes 19, 18. ¿Y cómo de común las cosas son así? ¿Con qué frecuencia, al examinar minuciosamente, hemos hallado que las cosas eran mejores de los demás que lo que oímos, y que al principio estábamos listos a juzgar? Y probablemente no hay ninguna manera en las que las personas son comúnmente agraviadas como en los juicios que las personas hacen y libremente expresan de ellos y de sus acciones. Segundo, que sea considerado que tenemos poco motivo para dictar sentencia a los demás con respecto a sus estados y cualidades y acciones que no nos incumben. Nuestra principal incumbencia es con nosotros mismos. Es de gran consecuencia que nosotros estemos en un buen estado, que poseamos buenas cualidades y principios, y que nos comportemos bien, y actuemos por motivos rectos y por fines rectos. Comparativamente, nos incumbe poco cómo es con los demás, y hay poca necesidad que dictemos sentencia, pues este asunto está en las manos de otro, que está infinitamente más apto para ello que nosotros, a saber, las manos de Dios.
Y hay un día particular designado para ello, y por eso, si juzgamos a las personas, no solo tomaremos la obra que no nos pertenece, sino que lo haremos antes del tiempo apropiado. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Tercero, considera cómo Dios ha amenazado que si somos atrevidos a condenar a los demás con crítica, nosotros seremos condenados. Mateo 7 al principio. No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y Romanos 2:3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Estas son amenazas terribles, amenazas de ese ser que ha de ser nuestro juez, y por quien infinitamente nos importa ser absueltos cuando vengamos a ser juzgados por él, y por quien una sentencia de condenación será infinitamente terrible. Por lo tanto, puesto que no queremos recibir condenación para nosotros mismos, no impongamos esta medida a los demás.